Buenos días, soy Dylan David Bonilla Camacho de la ficha 2497-170. Hoy voy a hablar de la comunicación, las barreras de la comunicación, la estructura y las diferentes clases de comunicación. Voy a empezar contextualizando la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una transmisión de información de un emisor a un receptor. Cuando se produce un acto de comunicación, intervienen una serie de elementos. Por ejemplo, el emisor es el que produce el mensaje. El emisor siempre es el que habla o escribe o gesticula, si es el caso de que tengan problemas con la salud. Por ejemplo, ser sordo o no poder hablar, ser mudo. El receptor siempre es el que escucha, el que recibe el mensaje, o ya sea de manera escrita, el que lee o el que mira. Voy a hablar de las barreras comunicativas. Las barreras comunicativas son diferentes obstáculos que se desarrollan mediante la comunicación. Por ejemplo, si estoy hablando con una persona, que haya música alta en algún lugar y que no lo deje escuchar al receptor. Yo soy el emisor, él es el receptor. Es un ejemplo. Eso es una barrera de comunicación. Por ejemplo, ya puede ser verbal, escrita, o si es mudo o sordo, también es una barrera de comunicación, se describe así, ya sea de forma expresiva, de lenguaje por medio del lenguaje de señas. Las barreras de comunicación no permiten que el receptor el receptor más que todo, no reciba bien el mensaje y con ello podemos tener una mala comunicación. Voy a iniciar explicando hablando de las barreras semánticas. Esta es cuando el emisor o el receptor no entiende alguna palabra. Por ejemplo, palabras que tienen varios significados. Acá en Colombia, perico. Perico tiene varios significados. Esa es una barrera semántica que se define así. Porque el receptor, ya sea el receptor, más que todo, no entienda el mensaje ni la palabra. Esta dificulta que entendamos un mensaje o entendamos diferente significado de la palabra que en realidad está diciendo el emisor. Hablé de las dos más importantes barreras de la comunicación. Ahora va la barrera psicológica, que esta incluye el estado emocional ya sea del emisor o del receptor, que dependiendo varía el estado de ánimo del receptor o del emisor, se puede entender se puede entender mal el mensaje o ya sea escuchar mal el mensaje, como es en la barrera semántica, que ya son palabras, pero hay en la barrera psicológica va dependiendo del estado de ánimo o la mentalidad psicológica para asumir una palabra o un mensaje. Es así, la barrera psicológica. Esta barrera es que la mayoría de veces incluye el estado emocional de la persona, ya sea el emisor o el receptor. Voy a hablar de otro tipo de barrera. Ahora sigue la barrera fisiológica. Estas impiden que el mensaje, ya sea el receptor o del emisor, perdón, eh, se, mm, se envíe con claridad y que sea entendido con certeza. Un ejemplo puede ser cuando una persona está ebria. Puede recibir, está mal, ¿cómo se dice? Mal fisiológicamente. Por ejemplo, estar ebria, recibe mal el mensaje o lo puede emitir mal también. Es un ejemplo así. Ese es un ejemplo claro de las barreras fisiológicas. Voy a seguir con las barreras físicas. Estas son las más concurrentes, las que más ocurren en la vida cotidiana. Las barreras físicas tienen que ver con los objetos físicos que intervienen en la comunicación. Ya puede ser el sonido del televisor, muy poca luz, mucha distancia entre los interlocutores, ya puede ser la distracción del celular o una llamada. Esas son las barreras físicas. Ahora voy a seguir con la estructura de la comunicación. Como he dicho anteriormente, la comunicación se puede generar de varias maneras, ya sea oral, escrita o por expresión. Voy a utilizar como ejemplo la comunicación oral. Esta se utiliza por medio del idioma, que es el español en este caso,
que se llama código. Este se termina en la comunicación como código. Ya este código se convierte en un mensaje que es equivalente a un mensaje que lo dice tal el emisor. El receptor es el que escucha, el que lee y el que interpreta. Ya después se convierte en un canal que ya es como el mensaje se convierte en un canal. Un canal, por ejemplo, nuestro canal de comunicación puede ser la tecnología. Es un ejemplo. Ahora, el emisor y el receptor entienden un contexto. Esa es la estructura más o menos de la comunicación. No sé si me sé expresar, pero más o menos así es. Resumido esto, el código que en nuestro idioma, nuestra habla, se convierte en un mensaje. Ahí pasa a ser un canal que es por medio oral, ¿sí? Y que lo dice el emisor al receptor, y ellos dos juntos, el emisor y el receptor, llegan a un contexto, que es entender del tema. Ahora voy a hablar de las diferentes clases de la comunicación. Existen gran variedad de clases de comunicación. En estas las más importantes son la escrita, la oral, la textual, la visual, la virtual, el transcrito y una de las más importantes, no, la más importante, una de las más importantes es la gestual, con la que hablamos con las expresiones. Por ejemplo, las tres más importantes nombradas anteriormente por mí son la oral, la escrita y la gestual. Con ello llego al final del video. Muchas gracias por prestar atención y ya, hasta luego. Muchas gracias.